producto escalar. Eso es, bueno, ordenaremos nomás, ordenaremos, aunque en el producto escalar se cumpla la ley conmutativa. R tercera con este vector escalarmente. ¿Qué vamos a tener? Una llave derivada de la curvatura respecto de t por la derivada de s respecto de t al cuadrado más 3 veces la curvatura por la derivada de segunda de s respecto de t por la derivada de s respecto de t. Todo eso por el vector normal más la curvatura al cuadrado derivada de s respecto de t al cubo más tercera derivada de s respecto de t por la derivada de s respecto de t más la segunda derivada de s respecto de t, esto al cuadrado, todo por el vector tangente, y más finalmente la curvatura, la torsión por la derivada de s respecto de t, esto al cubo por el vector binormal. Cesante de llave, producto escalar, R primera vectorial R segunda. Y eso hemos sacado acá. La curvatura derivada de s respecto de t al cubo por el vector binormal. Bueno, el producto escalar cumple la ley distributiva. Es decir, todo esto, ¿a qué va a salir igual? El producto escalar de todo este factor con este. ¿Qué es lo que vamos a tener? Multiplicamos los escalares primero. Derivada, pongamos con corchete, derivada de la curvatura respecto de t, por la segunda derivada de s respecto de t al cuadrado, más 3 veces la curvatura por la segunda derivada de s respecto de t, por la derivada de s respecto de t, multiplicado por la función escalar la curvatura por la derivada de s respecto de t al cubo por el producto escalar del vector normal con el vector binormal. Todo esto por el producto escalar del vector normal con el vector binormal. Más. Ahora, todo esto multiplicado con esto sería la curvatura al cuadrado derivada de s respecto de t al cubo más la tercera derivada de s respecto de t por la derivada de s respecto de t más la segunda derivada de s respecto de t elevado al cuadrado multiplicado por el escalar la curvatura derivada de s respecto de t al cubo por el producto escalar del vector tangente con el vector binormal. El vector tangente con el vector binormal. Y más finalmente el producto escalar de estos dos últimos términos. Lo vamos a poner aquí abajo. Más entonces el producto escalar de estos dos. La curvatura al cuadrado, la torsión
derivada de s respecto de t a la sexta, derivada de s respecto de t elevado a la sexta, por el producto escalar del vector binormal con el vector binormal. Así quedaría todo el desarrollo. Pero ahora analizaremos. El vector normal con el vector binormal son vectores perpendiculares. Su producto escalar a cero. Todo esto es cero. El producto escalar de dos vectores perpendiculares siempre es cero. Acá, el vector tangente con el vector binormal. El vector tangente con el vector binormal también son perpendiculares, su producto escalar es cero. Y todo nos queda simplemente en esta expresión. El vector binormal producto escalar, el vector binormal es un vector de tamaño unitario, es la raíz, el módulo elevado al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, guardaremos el resultado acá. La tercera derivada del vector posicional R nos ha salido simplemente igual a la curvatura al cuadrado por la torsión por la derivada de S respecto de T a la sexta. Y de aquí despejaremos la torsión. La torsión, entonces, ¿a qué va a ser igual? A este es el producto escalar de R tercera, producto escalar R primera, vectorial R segunda, ¿no? Ese es el desarrollo. Despejaremos la torsión. La torsión va a salir igual. R tercera, producto escalar R primera, producto vectorial R segunda, sobre la curvatura al cuadrado por la derivada de S respecto de T a la sexta. Reemplazaremos la expresión de la curvatura y la derivada de S respecto de T es R primera. Entonces, acá podemos escribir R tercera, producto escalar R primera, producto vectorial R segunda, sobre la curvatura por la derivada de S respecto de T al cubo, y todo esto elevado al cuadrado, para simplificar operaciones. Entonces, reemplazaremos R tercera, producto escalar R primera, producto vectorial R segunda, sobre la curvatura. La curvatura es el módulo de R primera, vectorial R segunda, sobre el módulo de R tercera de R primera al cubo. Por la derivada de S respecto de T es R primera, el módulo de R primera, pero es elevado al cubo. Y todo esto al cuadrado. ¿No es cierto? Acá se puede ver ahora que estos se cancelan. De donde hemos encontrado una expresión para la torsión. La guardaremos. La torsión es igual a R tercera, producto escalar R primera, producto vectorial R segunda, sobre el módulo de R primera, vectorial R segunda, elevado al cuadrado. O sea, el objetivo de ese estudio es poner todo en función de la primera, segunda y tercera derivada del vector inicial que nos dan R. Bueno, con esto nos faltaría, tenemos el vector tangente, el vector normal, la curvatura, la torsión. El vector normal.
El vector normal resulta del producto vectorial de la binormal con la tangente. Eso más deduciremos. El vector normal es el producto vectorial siguiendo el sentido positivo de la binormal con la tangente. De la binormal, producto vectorial, el vector tangente. Bien, el vector binormal lo hemos encontrado acá, es R primera vectorial R segunda, R primera vectorial R segunda, sobre el módulo de R primera por R segunda. R primera vectorial R segunda. Por el vector tangente. El vector tangente es R primera sobre el módulo de R primera. R primera, producto vectorial, ¿no? Sobre el módulo de R primera. Bien, entonces, el vector normal, lo guardaré en saxito, el vector normal resultará del producto vectorial de R segunda con R primera, vectorial R segunda, vectorial R primera, sobre el módulo de R primera, vectorial R segunda, por el módulo de R primera. Listo. Hemos deducido todas las ecuaciones en función de R primera, R segunda y R tercera. Ahora, yo les propongo, volveremos a hacer el ejercicio largo que hemos hecho en la clase pasada, pero ahora aplicando estos desarrollos para comprobar cuán fácil resulta estos desarrollos usando estas expresiones que hemos deducido. El ejercicio nos decía, el libro de Shaw, calcular la tangente normal, binormal, la torsión y la curvatura a esta curva. La curva estaba dada en forma paramétrica, x era igual a t menos t al cubo sobre 3. Y era igual t cuadrado. Y z, t más t al cubo sobre 3. Bueno, o sea, el vector posicional R en función de t es x en y en j y z en k, donde las coordenadas en forma paramétrica las tenemos acá. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? La primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada, y con eso ya podemos encontrar todo. La primera derivada, R primera, o sea, derivada de R respecto de t. Eso es igual a la derivada de x respecto de t en y, derivada de y respecto de t en j, derivada de z respecto de t en k. Es un trabajo fácil, ¿no? Derivar x respecto de t, 1 menos 3t cuadrado sobre 3, 1 menos t cuadrado. Nada más. Esto en y. Derivada de y respecto de t, 2t en j. Y derivada de z respecto de t, 1 más t cuadrado en la dirección k. Listo, ya tenemos la primera derivada. La segunda derivada. Derivamos este vector respecto de t. Derivada de la primera coordenada, menos 2t. Menos 2t en y. En j, 2. Y en k, 2t más 2t en la dirección k. Hasta ahí todo fácil.
Además necesitamos la tercera derivada. La pondremos así. R tercera derivada. Derivamos este vector respecto de t. Derivada de la primera coordenada respecto de t menos 2 en i. Derivada de la segunda coordenada respecto de t, 0. Derivada de la tercera coordenada respecto de t, 2. Listo, ya tenemos todas las herramientas para poder encontrar todo lo que nos pide. El vector tangente. Necesitamos además el módulo de R y el producto vectorial de R' con R segunda. Haremos eso más. A ver, el producto vectorial de R primera con R segunda. R primera vectorial R segunda. El producto vectorial es un determinante, donde en la primera fila ponemos los vectores unitarios direccionales I, J, K. Luego las coordenadas de R primera, 1 menos t cuadrado, 2t y 1 más t cuadrado. Y las coordenadas de R segunda, menos 2t, 2 y 2t. El desarrollo de esto, en la dirección de I tenemos el producto, la diagonal positiva 4t cuadrado, 4t cuadrado, menos la diagonal negativa, el producto de estos dos, 2 por 1 menos t más t cuadrado. Esto en I. En J, tapamos la columna, tapamos la fila, diagonal positiva menos 2t que multiplica a 1 más t cuadrado. Menos la diagonal negativa sería el producto de estos dos, menos 2t por 1 menos t cuadrado. Esto en J. Y en la dirección de K, tapamos la columna, tapamos la fila, diagonal positiva 2 por 1 menos t cuadrado, menos la diagonal negativa, con ese menos se vuelve más, 4t al cuadrado. Eso en la dirección de K. Haremos algo de operaciones para simplificar un poco la expresión. R primera, vectorial R segunda. Desarrollando esto, 4t al cuadrado menos 2t cuadrado. Esto en I. En J, menos 2t más 2 menos 2t al cubo menos 2t, menos con menos da más, 2t al cubo. Eso en J. Y en K, el desarrollo sería 2 menos 2t cuadrado más 4t cuadrado. Esto en la dirección K. Entonces, reduciendo términos semejantes, vamos a tener 2t al cuadrado menos 2. Esto en I. En J, 2t al cubo menos 2t al cubo se cancela, menos 4t. Menos 4t en la dirección J. Y en K, 2t cuadrado más 2. Más 2 en la dirección K. Listo. Ese resultado lo vamos a usar bastante. Lo guardaremos. Voy a aprovechar esto, lo voy a borrar esto. Y ahí guardamos el resultado de ese producto vectorial. R' con R segunda nos ha salido 2t cuadrado menos 2 en I menos 4t en J y más 2t cuadrado
más 2 en K. Pero de esos resultados, si se fijan en las relaciones que hemos ido deduciendo, necesitamos fundamentalmente el módulo. Hallaremos el módulo. El módulo no es nada más que la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado. Entonces haremos eso. El módulo de R' vectorial R segunda. Esto va a ser la raíz cuadrada de la suma de estas coordenadas al cuadrado. 2t al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado más el cuadrado de la segunda coordenada. Es negativa, pero al elevar al cuadrado se vuelve positiva. 16t cuadrado más 2t cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Desarrollemos esto para simplificar. Desarrollando el binomio, 4t a la cuarta menos el doble producto del primero por el segundo, eso nos sale 8 menos 8t cuadrado, es t a la cuarta, menos 8t cuadrado, más el cuadrado del segundo, que es 4, más 16t cuadrado, más el desarrollo de este binomio, el cuadrado del primero, 4t a la cuarta, más el doble producto del primero por el segundo, 8t cuadrado, más el cuadrado del segundo, que sería 4. Ahora, reducimos términos semejantes y simplificamos. Esto va a quedar la raíz cuadrada. En t a la cuarta tenemos 4 más 4, 8. 8 veces t a la cuarta. En t cuadrado, 8t cuadrado con menos 8t cuadrado se cancela y nos queda 16t cuadrado. Y los independientes, 4 más 4, más 8. Esto es t a la cuarta, ¿no? 8t a la cuarta. Bien, podríamos factorizar 8. Raíz cuadrada de 8, que va a multiplicar a t a la cuarta más 2t cuadrado más 1. Está bien, ¿no? Está bien. Entonces, raíz cuadrada de 8, esto lo escribimos como un binomio, t cuadrado más 1 al cuadrado. Ya. Entonces podríamos escribir el 8 como 2 al cuadrado por 2, por t cuadrado más 1 al cuadrado. Sacamos de la raíz 2 veces t cuadrado más 1, 2 raíz de 2 sería, ¿no? 2 sale de la raíz, nos queda por raíz de 2 por t cuadrado más 1, simplemente. Bien, entonces guardaremos este resultado aquí al lado. El módulo de este vector, R' vectorial R segunda, nos ha salido 2 raíz de 2 por t cuadrado más 1. Listo, ahora ya tenemos todas las herramientas para poder encontrar. Nos está faltando además el módulo de R', también se va a usar bastante. Conocemos R', lo tenemos acá, hallaremos ese módulo más. R' en módulo. Va a ser la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas al cuadrado. 1 menos t al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, 4t cuadrado. Y la tercera coordenada al cuadrado, 1 más t cuadrado al cuadrado. Desarrollemos para tener en su forma más simple. El desarrollo de este binomio, el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería t a la cuarta, más 4t cuadrado, más el desarrollo de este binomio, el cuadrado del primero
el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Reduciendo términos semejantes. 2 veces t a la cuarta menos 2t cuadrado con más 2t cuadrado se van, más 4t cuadrado, más los independientes 2. Y acá podemos factorizar el 2, que nos va a quedar t a la cuarta más 2t cuadrado más 1. Está bien, ¿no? Ya, entonces, esto será 2 por t cuadrado más 1 al cuadrado. Sacando de la raíz, sería raíz de 2 por t cuadrado más 1 simplemente. Guardaremos ese resultado en algún lado. Aquí, el módulo de R' igual a raíz de 2 por t cuadrado más 1. Listo. Ya tenemos ahora todo para poder encontrar cualquiera de estos factores. Empezaremos. El vector tangente. ¿Qué necesitamos acá? Desde acá, ¿no? Todo esto ya lo tenemos guardado. Lo bueno de esto, que ya no tenemos que seguir la secuencia que hemos seguido en la clase anterior. Podemos encontrar la curvatura, la torsión, cualquiera de los factores sin tener que seguir esa secuencia, ¿no? Necesitamos R', R segunda y R tercera. Listo. Entonces, el vector tangente. El vector tangente R' sobre el módulo de R'. R' es este vector, el módulo de R', entonces 1 sobre raíz de 2 t cuadrado más 1. Multiplicado por R', 1 menos t cuadrado en I, 2t en J y 1 más t cuadrado en la dirección K. Entonces el vector tangente es el desarrollo de estos productos, ¿no? En I tendríamos 1 menos t cuadrado sobre raíz de 2 t cuadrado más 1 en I. En J, 2t sobre esto, 2t sobre raíz de 2 t cuadrado más 1. Y en K, 1 más t cuadrado con 1 más t cuadrado se van, 1 sobre raíz de 2. Y es el mismo resultado que hemos encontrado en la clase pasada, ¿no? Pero así de inmediato. La curvatura. La curvatura. El módulo de R' con R segunda. Ese módulo lo tenemos acá. 2 raíz de 2. T cuadrado más 1. Sobre el módulo de R' al cubo. Este módulo elevado al cubo. Eso va a ser raíz de 2, t cuadrado más 1. Todo esto elevado al cubo. Desarrollando. 2 raíz de 2, t cuadrado más 1, sobre el cubo de esto. Pongamos raíz de 2 elevado al cubo. Va a ser 2 raíz de 2, ¿no? 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, t cuadrado más 1 al cubo. Se va y nos queda al cuadrado, se va esto y la curvatura nos sale 1 sobre t cuadrado más 1 al cuadrado. Ese es el resultado que habíamos llegado, ¿no? ¿Sí? Luego, ¿qué necesitamos? Bueno, así como ven, se puede ir encontrando todo en forma directa, en forma inmediata. Les luego acabar el ejercicio
comparar con los resultados que hemos encontrado en la clase pasada. Hoy quedaremos acá.